Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Andrés Muñoz Fernández. Soy estudiante de la octava corte de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Esta ocasión voy a hacer una breve explicación de varios temas importantes en el marco del módulo de anatomía y fisiología del cuerpo humano, módulo que lidera el doctor Martín Ruiz, con bastante experiencia, que tiene desde la parte docente, así como toda la parte técnica y de explicación de todo este tema tan importante para comprender eh, todo lo que abarca la seguridad y la salud en el trabajo. El primer tema que vamos a tratar es el control del movimiento del aparato locomotor y los reflejos miotendinosos. Mm, Me permito entonces iniciar revisando los componentes principales de ese aparato locomotor. Ahí tenemos tres imágenes. En la primera podemos ver toda la parte estructural o toda la parte ósea que nos permite como tal, y perdón, reitero, esa eh, estructura al cuerpo humano. De lo contrario, nosotros tendríamos un aspecto más bien de andar en el piso moviéndonos para poder llegar hasta algún lado. Ese esqueleto nos permite tener todas las posiciones y generar una fuerza como lo hacemos, y es bastante importante. Por otra parte también están entonces las articulaciones, como lo vemos entonces en esta imagen, que nos permite como tal que haya un movimiento o que haya una serie de procesos, y gracias a esas caras articulares pues permitir que haya una sincronía, en este caso también con el aparato muscular, ¿sí? O todo el tema muscular que de alguna manera pues se contrae o se relaja permitiendo un efecto palanca en estos huesos, y de esa manera pues entonces un movimiento, y todo esto claro apoyado con los tendones, que es básicamente las fibras que se van a que se van a insertar como tal en los huesos y a permitir entonces que haya una potencia de ese músculo efectuándose sobre el hueso como tal, y los ligamentos que recubren todas esas articulaciones, todos esos músculos, para que estén en su sitio y permitir como tal una estabilidad a todo ese aparato locomotor. Acá tenemos entonces el control del movimiento. Claro, eso no sería posible sin que haya una central coordinadora, que en este caso esas funciones las cumple el cerebro y la médula espinal, siendo parte del sistema nervioso central. Esos órganos como tal están contenidos dentro de ese esqueleto axial que más adelante vamos a ver, y que nos permite tener entonces dentro del cráneo el cerebro protegido dentro de unas meninges, unas membranas que permiten como tal eh, que el cerebro flote en un líquido, y de esa manera pues se protege, al igual pues que toda la médula espinal que está en el canal medular, que se forma gracias a la articulación de cada una de las vértebras, en este caso de la columna vertebral. Eh, pero claro, la energía, los mensajes en este caso deben llegar a los músculos y a todos los diferentes órganos gracias a un sistema nervioso que en este caso es el periférico, y es la extensión de ese sistema nervioso central, pero hasta llegar a los músculos o a los órganos que lo necesite. Y entonces ahí vamos a encontrar unos nervios periféricos, pero también unos ganglios que principalmente pues se dan en algunas zonas en relación con la columna vertebral. El cerebro es fundamental, o todo este encéfalo es fundamental para la generación de movimiento y para el control, y en general la planificación y ejecución de un movimiento voluntario la genera como tal la corteza cerebral, ¿sí? En cada una de estas circunvoluciones, y cada una de esas pues tiene una zona específica que va a permitir el movimiento de determinada zona. Mm, Pero claro, esas indicaciones pasan y se empiezan a cruzar mediante los ganglios basales para llegar hasta el cerebelo, y de esa manera entonces lograr que esos movimientos tengan un nivel de precisión, coordinación, y que tengan un ajuste de cada uno de los movimientos, fundamental para que los movimientos sean precisos, sean rápidos y sean muy seguros.
Acá tenemos un corte entonces donde podemos ver parte del encéfalo en la parte superior, luego un poco en el tallo y luego ya hasta la médula, y lastimosamente la cámara oculta un poco eso, pero básicamente esta imagen nos permite entonces ver cómo hay una vía motora, en este caso descendente, que puede ser desde el tracto córtico espinal, desde la corteza hasta la médula espinal, ¿sí? Pero también un tracto retículo espinal, ¿sí? Que va desde ese tallo cerebral hasta la médula espinal, ¿sí? Y aparte de eso también entonces tenemos unas neuronas motoras inferiores que activan ya directamente los músculos a donde pues llega su inervación. Tenemos también unos reflejos miotendinosos bastante importantes y bastante conocidos también por toda la población. Es muy frecuente pues que lo sepan. Este particularmente pues es bastante conocido. Básicamente lo que permite esto pues es una respuesta automática e involuntaria a un estímulo específico, que en este caso es un golpe que se le da a una parte inferior donde está el hueso patelar o la patela, y que básicamente lo que está estimulando es ese tendón que viene insertando, buscando la tibia, insertándose ahí para generar un movimiento desde el músculo cuádriceps, como lo podemos ver acá. Esto finalmente tiene bastante importancia para la protección y mantenimiento del tono muscular, ¿sí? Para que de esa manera los músculos tengan un tono, una fuerza bastante específica. Y entonces aquí vemos entonces cómo es el arco reflejo. Aquí vemos entonces un uso muscular, un receptor, que básicamente pues bajo la actuación de un estímulo, entonces permite mediante esta neurona sensitiva que vaya un mensaje hasta esos ganglios basales, hasta hacia esa médula espinal, y que de esa manera entonces luego haya un centro integrador que permita una sinapsis entre esas neuronas, y mediante la neurona motora entonces vaya una respuesta, un mensaje que le indique a ese músculo que debe hacer una contracción. Y esa contracción tiene una característica bastante puntual porque es bastante esa contracción, ese movimiento más bien que genera la pierna, entonces va a ser bastante medido. Si por ejemplo el movimiento termina siendo excesivo o no hay movimiento, entonces ya podemos empezar a identificar pues una lesión o una falla o algo que empieza como tal a afectar esa conducción nerviosa. Aquí tenemos entonces ya un detalle como tal del uso muscular. Acá tenemos pues un músculo, en este caso por ejemplo el bíceps braquial, que está básicamente pues en el brazo. Aquí tenemos ese músculo y aquí básicamente lo que han hecho es un zoom de eso, en donde mediante entre las fibras musculares tenemos unos usos musculares, que es donde llega como tal la inervación, ¿sí? Aquí tenemos un corte de una sección medular y se da todo ese tema aferente con unas motoneuronas que permiten como tal una sensación de ese estímulo y generar pues entonces todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Básicamente esto detecta cambios en la longitud del músculo y envía unas señales a la médula espinal para que de esa manera se haga el arco reflejo. Aquí tenemos entonces una imagen, un video muy puntual de ese eh, reflejo, en este caso rotuliano, que está entonces como tal dándose debajo de la rótula o patela, que es el huesito que tenemos aquí en la rodilla. Básicamente el paso a paso es un estiramiento del músculo, en este caso por el golpe que se le da con el martillo, se activa el oso muscular. Eso transmite una señal a través de esa neurona sensorial hasta la médula espinal, ahí hay una sinapsis, y luego entonces viene la activación de la neurona motora, que ya como tal entonces indica la contracción del músculo, y aquí lo estamos viendo que es bastante puntual como tal, y el movimiento pues entonces se da. Este es básicamente el proceso de ese reflejo miotendinoso. Por aquí entonces tenemos
otro tipo de o otro lugar en donde se da el reflejo, que en este caso pues es braquial. Y básicamente pues esto nos permite hacer un diagnóstico, como ya decía, de lesiones nerviosas o enfermedades neuromusculares. Me permito poner el video. Aquí hay varios zonas donde se hace el estímulo. En este caso ese es el rotuliano, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos acá sobre el tendón de Aquiles, el reflejo aquiliano. Pasando a otro tema, vamos a hacer una revisión de las acciones musculares en determinadas zonas importantes para, o más bien frecuentes en el marco de la seguridad en el trabajo, y me permite entonces empezar con ellas. Por ejemplo, en este caso el hombro bastante importante en la estructura que tenemos de la cintura escapular, en donde pues nos permite como tal tener ya esa conexión con esas apéndices o con ese esqueleto apendicular y permitir como tal un movimiento de esas extremidades superiores. Aquí tenemos varios músculos como el deltoides y otros pues que vamos a ver, que esperamos que en el video de pronto se logren ver algo, pero que en general permiten ese movimiento en todos los planos que tiene el brazo, ¿sí? O que tiene el hombro. Entonces permite hacer desde abducción, aducción, flexión, extensión, ¿sí? Hacer movimientos circulares en ese eje. Entonces aquí ponemos el video en donde está haciendo pues básicamente una extensión y una abducción para permitir entonces como tal mostrar el ejercicio. Ahí vemos el músculo deltoides, que en este caso pues está inervado por el nervio axilar, y por ahí vemos cómo actúan entonces los otros músculos como el supraespinoso, el infraespinoso y los redondos a la hora que hace ese movimiento hacia atrás. Aquí tenemos entonces algunos movimientos en el brazo dados por esos músculos que en la parte anterior están dados por el bíceps braquial o el músculo braquial, y en la parte posterior encontramos entonces el tríceps braquial y el coracobraquial. Estas tienen pues varias inervaciones, o más bien lo inervan varios nervios, y aquí podemos entonces nuevamente ver un movimiento en donde el brazo está determinado desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Ese es el brazo como tal. Y vemos entonces los movimientos que se pueden dar. El brazo está dispuesto desde la zona del codo hasta la muñeca. Ese es el antebrazo. El antebrazo es bastante importante también para el movimiento de los dedos de la mano, ya que muchos de los músculos están localizados en esta parte y básicamente solamente sus conductos tendinosos llegan hasta los dedos para permitir el movimiento. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, músculos como el brachiorradial o el pronador redondo o el flexor radial del carpo. Estos músculos nos permiten hacer, entre otros, estos movimientos que vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, ese músculo pronador nos permite hacer esa pronación, ¿sí? de la muñeca, ¿sí? Cómo se prona como tal todo el tema del antebrazo, y también ese músculo brachiorradial, entonces, cómo hace esa flexión y permite todo eso. Y ahí tenemos otros músculos que en general pues tienen una inervación por nervios que salen desde la columna vertebral en una región cervical o incluso un poco más arriba. Por acá tenemos entonces la región cervical y dorsal. Básicamente esta es la región cervical y esta es la región dorsal. Entonces tenemos varios músculos ahí importantes. Por ejemplo, algunas superficies en el cuello. Tenemos por ejemplo el esternocleidomastoideo, que ahí por la posición no lo alcanzamos a ver, pero aquí tenemos entonces el esternocleidomastoideo, que tiene se va desde el esternón, desde el hueso esternón, pasando por
por, por otros huesos y terminando su recorrido o su inserción más bien en el apófisis mastoides. Pasa también, pues, entre otros, por la clavícula, por eso es el esternocleidomastoideo. Y también tenemos aquí el músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo bastante importante y grande que nos permite como tal hacer unos movimientos bastante específicos, como lo vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo entonces el accionar de ese músculo de ese músculo trapecio y de otros músculos también que nos permiten como tal ese movimiento en esta región de la espalda. Hay algo otros músculos que pues no logramos ver aquí su accionar, o sea, sin embargo ellos actúan en conjunto para permitir todos estos movimientos. Por aquí alcanzamos a ver algo del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y los músculos pues como tal del cuello, los escalenos, un músculo largo del cuello, largo de la cabeza. Por acá tenemos entonces en esta parte la región lumbar, ¿sí? Que está por debajo entonces de esa parte dorsal y por encima de esa parte sacra, y en este caso pues también una región glútea. Básicamente entonces tenemos varios músculos en la espalda, tenemos unos superficiales y otros profundos, entre esos el músculo dorsal ancho, el músculo erector de la columna, que es el que nos permite tener una posición, por ejemplo, de bipedestación, estar erectos. En cuanto a erecta la espalda como tal, el músculo, en este caso, pues algunos músculos profundos como el cuadrado lumbar o el psoas mayor o el músculo ilíaco, que pues aquí está bastante profundo. Y por otro lado, entonces vemos los músculos glúteos, que en general pues son tres: el músculo glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Y aparte de eso, pues un tensor acá, que es el tensor de la fascia lata, que es está lateral en esa parte y que se inserta básicamente en la región de la rodilla. Aquí vemos un video en el cual nuestra colaboradora hace una serie de movimientos que permiten como tal ver esos movimientos y también unos movimientos en la región más superior. Entonces aquí vemos ese accionar de los músculos en esta zona, ¿sí? Por acá entonces tenemos los miembros inferiores. Los miembros inferiores también pues tienen varios, em, esta, recordemos, esto hace parte pues de la cintura pélvica. La cintura pélvica, de ahí salen esas apéndices grandes que son los miembros inferiores, en este caso el izquierdo y el derecho, y que nos permiten entonces hacer la bipedestación, la caminata, ¿sí? Y generar los movimientos. Son unos paquetes musculares mucho más grandes, dado que básicamente lo que hacen es permitir el movimiento, el manejo de cargas, el manejo de fuerza, a diferencia de los músculos que vemos hace rato en la región del antebrazo, que son músculos mucho más pequeños y en mayor cantidad, dado que requieren pues el movimiento como tal de los dedos y la precisión que esto requiere pues es mucho mayor. Aquí vamos a ver unos movimientos que hace nuestra colaboradora. En este caso, por ejemplo, está haciendo la flexión del muslo, que el muslo es básicamente este y la pierna está, a diferencia de la pierna que está por debajo de la rodilla y hasta el tobillo. Entonces aquí está haciendo básicamente unos movimientos de flexión, también de extensión, y por acá vemos entonces también cómo hace esos movimientos pues desde otra posición. Esto gracias a varios músculos, eh, entre esos por ejemplo el músculo cuádriceps, que es bastante grande acá. Ahí también el músculo sartorio está ayudando a hacer unos movimientos en esa rotación, y más adelante vemos pues otros músculos en la parte más inferior. Pasemos a este tercer punto de manera grande, que es el aparato osteoarticular. Eh, pues básicamente este es el esqueleto. Nosotros tenemos esa estructura. Este tema ya es un poco más profundizando
esa diapositiva que vemos al inicio. Aquí tenemos el esqueleto axial como tal, que es básicamente el cráneo, la mandíbula, toda la columna vertebral con las 12 pares de costillas y hasta el hueso sacro y el hueso coxígeo. Ahí entonces tenemos ese esqueleto axial, y en esta otra imagen vemos entonces el esqueleto apendicular, que es básicamente toda la cintura escapular, la cintura pélvica, y de la cual pues salen entonces esas grandes apéndices. Acá tenemos una imagen. Esta es una persona de sexo femenino. Estamos viendo que está en bipedestación y estamos viendo que tiene una posición anatómica o neutral. Las palmas de las manos están direccionadas hacia adelante. Nosotros los seres humanos tenemos un esqueleto, un endoesqueleto, y está conformado por dos partes: un esqueleto axilar, que básicamente Axial, es el perdón. cráneo, la columna vertebral y los 12 pares de costillas, y aparte de eso tenemos un esqueleto apendicular que está dado por la cintura escapular y la cintura pélvica, de la cual salen los miembros superiores, en este caso el miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, sale el miembro inferior izquierdo y el miembro inferior derecho. Esto es básicamente la configuración del esqueleto humano. Bueno, entonces un poco corrigiendo, es el esqueleto axial, no axilar. Y acá tenemos entonces la articulación del hombro. La articulación del hombro pues tiene unas superficies o unas superficies óseas que podemos identificar bastante frecuente, y pues que son importantes en el marco de la revisión que se puede hacer a una persona que tenga pues algún tipo de accidente laboral o que tenga una enfermedad laboral. Este es el hombro izquierdo, en donde podemos ver aquí la clavícula izquierda, que se articula con todo lo que llamamos la articulación del hombro. Aquí está el acromion, acá tenemos la parte posterior, la escápula, ¿sí? Y aquí tenemos el hueso húmero. Bueno, entonces esa es la articulación del hombro, en la cual suele haber en algunas ocasiones por unos movimientos que se den de manera frecuente o repetitiva, y que pues eso sumado a unos largos tiempos de trabajo, etcétera, puedan generar una serie de dolencias que en este caso se conocen como la lesión o la enfermedad del manguito rotador. Acá tenemos la articulación del codo. El codo, eh, pues esa unión entre el brazo y el antebrazo, nos permite hacer varios movimientos, entre esos la flexión o la extensión, pero también nos ayuda a hacer la pronación o la supinación de la mano. Está básicamente conformado por el extremo distal del hueso húmero y los extremos proximales del radio y del AUL. Acá podemos entonces ver un video ya con esas superficies óseas que de alguna manera terminan siendo relevantes para nuestro estudio. Aquí tenemos entonces la articulación del codo, en este caso el codo izquierdo, y tenemos por acá el olecrán, que está conformado básicamente por el hueso eh, cubital, o más bien ulnar, y por acá tenemos el epicóndilo lateral y epicóndilo medial hacia el otro lado del extremo distal del hueso húmero. Bueno, esa es la articulación del codo. Y vamos con la articulación de la muñeca. La muñeca pues es básicamente esa unión entre el antebrazo y la mano como tal. La mano, recordemos que tiene una serie de huesos pequeños que nos permiten esa configuración ya con los dedos para generar unos movimientos muy precisos, muy específicos de agarre, ¿sí? Pero también de sensación, que nos permiten varios temas. Las manos para el ambiente laboral son fundamentales, ya que muchas de las actividades, todas las actividades van a requerir, bueno, muchas de las actividades mejor van a requerir
de esas manos como tal. Entonces aquí tenemos un dibujo en el cual podemos ver, por ejemplo, el ligamento transverso generando ese túnel entre los dos huesos, entre los huesos del cráneo, perdón, del carpo acá, y que permite que pase ese nervio mediano, ¿sí? Aquí tenemos entonces pues unos temas sinoviales que permiten como tal ese movimiento fácil o más bien lubricado de esos flexores de los tendones que vienen por aquí, que atraviesan ese ligamento transverso que permiten la estabilidad de la muñeca y que vienen buscando acá los músculos que permiten pues el movimiento de cada uno de los dedos. Aquí tenemos la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca está dada por los huesos de la mano que se articulan con los extremos distales de los huesos radial y ulnar y permiten por aquí un túnel eh, que se da con los ligamentos que articulan esta parte o que permiten la articulación por donde pasa el nervio mediano, y cuando esto se inflama aparece una lesión bastante frecuente que se llama la lesión del túnel carpiano. Bueno, como conclusión, entonces, pues este es un ejercicio bastante importante para un estudiante de seguridad y salud en el trabajo, en el sentido de que es necesario conocer la anatomía ósea, muscular y nerviosa para, como tal, entenderla y pues tener esa necesidad de que los entornos laborales estén bien diseñados, sean seguros, de la necesidad de tener programas de prevención y rehabilitación efectivos, también de que los trabajadores tengan prácticas adecuadas y seguras. Si nosotros como especialistas en seguridad en el trabajo tenemos esos conocimientos, podemos entonces fomentar a que esos trabajadores tengan unas buenas posiciones y que además de eso pues cuiden su salud, que eso les permitirá entonces pues una mejor calidad de vida. Eh, Todo esto contribuye pues a crear un ambiente laboral saludable y productivo, que eso beneficia tanto a las empresas como a las familias y a esos trabajadores. Muchas gracias. Es un ejercicio que realizo en el marco de esta especialización eh, y pues que agradezco poder hacerlo, dado que desde hace algún tiempo tenía algo de conocimiento en los temas. Sin embargo, por circunstancias de la vida, pues tengo otra formación, pero es algo que me continúa apasionando y que pues ahorita mediante la especialización lo puedo hacer y agradezco mucho esa atención, la enseñanza que el doctor Martín nos da, porque si bien por temas de Semana Santa no participé en una jornada específica, sí recibí con él muchas clases hace algunos años y sé la importancia de este tema y también sé eh, toda la facilidad que tiene el doctor Martín para darnos todos esos conocimientos en este tema específico. Muchas gracias y espero este video sea de su agrado.